Y así ya estamos, compartimos pantalla y seguimos estudiando. Permítame orar y ya empezamos, ¿bien? Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas la oportunidad de amanecer en bien, todavía con salud. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por todo lo que ha venido haciendo, Señor, por tu misericordia con nosotros, dándonos cosas que a lo mejor no merecemos y ayudándonos, Señor, en situaciones que realmente nosotros muchas veces no somos nosotros mismos los que nos metemos en ellas, pero gracias, Señor, gracias por sacar nuestros pies del lodo cenagoso, gracias porque se abrió la red y salimos, como dice uno de los salmos, y aquí estamos, Señor, en esta mañana, dispuestos, Señor, a ocuparnos en el conocimiento de tu palabra, Señor, dispuestos a dejar de un lado todas las preocupaciones, todas las angustias, y enfocarnos, Señor, en lo que tú tienes para nosotros, porque somos la iglesia y hemos venido aprendiendo que de hace varios domingos que tú quieres hablar a tu iglesia, que tú quieres escudriñar tu iglesia. Y ciertamente nosotros somos eso, Señor. Somos tu iglesia, somos tu pueblo y ciertamente necesitamos ser escudriñados por ti. Háblanos, Señor, de manera especial en esta mañana, en este tiempo de escuela bíblica, y los que vienen conectándose luego, permita también que nos encuentren ocupados en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a compartir la pantalla y así ya arrancamos. Bueno, creo que ya hemos estudiado 4 iglesias, ya acá estamos avanzando un poco con estos. Bien, ya estudiamos la iglesia en Éfeso, ya estudiamos la iglesia en Esmirna, ya estudiamos la iglesia en Pérgamo y ya también el domingo estudiamos la iglesia en Tiatira. Antes de estudiar las 3 últimas iglesias que nos quedan, y ya con estas 3 iglesias pues cerramos el capítulo 3, Dios mediante, hoy sí o sí tenemos que terminar el capítulo 3. El domingo que viene vamos a empezar el capítulo 4 y el capítulo 5. Y yo estaba pensando un poco, yo no sé cuál es el tipo de carne más cara y más elitesco, o qué parte de la carne más cara y elitesco tienen acá en Argentina. Por lo menos nosotros en Venezuela la más cara y elitesco es la que llamamos lomito. ¿Cuál es la carne que cumple esa función? ¿Cuál? Sí, el lomo. Ah, bueno, yo pensaba que era algo distinto, ¿eh? Por eso no me atreví a decirle, bueno, hermanos, a partir del domingo que viene vamos a ver lomito. Vamos a ver lomo puro en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, así que ya de antemano les digo que esa es la tarea para el domingo que viene. A leer capítulo 4 y capítulo 5 es una belleza lo que vamos a estar aprendiendo. Mi hermana Vanessa, ¿le escucho? Sí. Una preguntita, ¿vamos a hacer todo el libro de Apocalipsis? Vamos a hacerlo de manera panorámica. Lo hacemos punto por punto. Obviamente no va a tomar excesivamente tiempo. Lo vamos a tomar de manera panorámica. Un ejemplo, el 4 y el 5 es un tema que tiene que ver con la glorificación de Cristo, con la adoración celestial. Y luego vamos a estudiar los 7 sellos, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, reino milenario y el fin. Entonces, más o menos hablamos de que en tiempo nos quedarían como unos 6 domingos o 5 domingos para terminar el libro como tal. Pero lamentablemente no sería algo exhaustivo, punto por punto, porque no terminaríamos una gran parte este año. Pero creo que sí vamos a poder cubrirlo de manera panorámica. Bien. Entonces, hoy pasamos a la quinta iglesia, que es la iglesia en Sardis. Y ya con esto entramos de lleno al capítulo 3. La iglesia en Sardis. Perdí un poco el hilo de quienes venían leyendo. Siempre me gusta que la gran mayoría pueda intervenir, ¿no? Entonces, ¿quién no ha leído hasta ahora? ¿Algún hermano que no haya leído hasta ahora, que quiera leer? Levante la mano por ahí, no logro verlos a todos.
todos tienen la mano levantada, no veo a ninguno, o ninguno tiene la mano levantada y no veo. Vamos a ver, no escucho, no los puedo ver a todos porque... Yo no he leído. Ah, bueno. ¿Quién puede leer? Yo había dicho, pero no sé si había alguien más, no tengo problema. Bueno, la hermana Gabriela, está bien, lea para nosotros, por favor. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, la iglesia del Señor en Sardis, por favor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Muchas gracias, mi hermana. La iglesia en Sardis, fíjese cómo hemos venido estudiando cada una de estas iglesias y llegamos a una iglesia que tiene un color rojo intenso a nivel de reprensión a lo que el Señor pues realmente concebía de esa iglesia. Vemos en las anteriores iglesias, el Señor rescató algunas cosas buenas y obviamente el Señor también luego hizo las correcciones que tuvo que hacer, a excepción de Esmirna, que hasta ahora sabemos que ha sido la iglesia fiel, la iglesia pues que en medio de su persecución y todo, pues no tuvo reprensión delante del Señor. Algo importante antes de entrar en Sardis que tenemos que saber es que las 7 iglesias tenían prácticamente la misma realidad cultural en su entorno, porque yo sé que a lo mejor no, por factor de tiempo, no hablamos de cómo era la sociedad de Sardis, cómo era la sociedad en Esmirna, cómo era la sociedad en Pérgamo, pero la realidad es que no siempre hace falta hablar cómo era la sociedad que los rodeaba, porque la verdad es que las 7 iglesias tenían en común la sociedad que los rodeaba. Eran sociedades paganas, eran sociedades politeístas, eran sociedades totalmente intransigentes con el evangelio, con Jesucristo, y las 7 iglesias cumplían esa misma realidad. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue la manera en que cada una de esas iglesias respondieron ante ese contexto cultural pagano que los rodeaba. Esa fue la única diferencia, pero nunca tenemos que pensar que una iglesia la tuvo más fácil que otra, porque a lo mejor cuando estudiamos y vemos los aspectos culturales, si usted googlea, capaz que consigue que una iglesia va a conseguir muchos trasfondos de la sociedad que rodeaba estas iglesias, pero no significa nada, porque no podemos pensar que una iglesia la tuvo más fácil que otra. No, todas tuvieron la misma realidad cultural, la misma realidad pagana y la misma realidad politeísta que les rodeaba. La diferencia fue la manera que cada uno respondió. La iglesia de Sardis, podemos decir que fue la iglesia que peor respondió. Respondió de la peor manera ante su circunstancia que le rodeaba, al punto tal de que cuando el Señor habla a esa iglesia, le dice al Señor que eres una iglesia, increíble palabras, eres una iglesia que parece viva, pero estás muerta. Primera vez que encontramos estas palabras tan fuertes en todo lo que estamos viendo acá con las iglesias en Apocalipsis. Tienes nombre, dice acá la versión Reina Valera, tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, esta expresión de que tienes nombre de que vives,
¿Qué es lo que significa? Significa que de alguna manera la iglesia de Sardis, o la iglesia en Sardis, correctamente hablando, la iglesia en Sardis, delante de la sociedad que les envolvía, ellos parecían ser una buena iglesia. Ellos eran como que la iglesia perfecta, ellos eran la iglesia cómoda, ellos la iglesia, como se maneja mucho el día de hoy esta palabra, la iglesia inclusiva, ¿no? La iglesia que vengan todos, no importa cómo estés, no importa los pecados que tengas, ven, se parte, ojo, sin cambiar, no importa, no somos quien para juzgarte. Ese tipo de iglesias son las iglesias que le caen muy bien a las sociedades, le caen muy bien a las sociedades, una iglesia que no condene los pecados, una iglesia que no refute ninguna mentira, sino simplemente una iglesia permisiva. La iglesia de Sardis tenía esa naturaleza, la iglesia en Sardis tenía esa característica, una iglesia que se ganó la fama, fíjense qué interesante, se ganó la fama ante los hombres y llega Dios y Dios, el dueño de la iglesia, le dice, mira, tendrás nombre de que estás vivo para los demás, pero para mí, wow, para mí, el dueño de la iglesia, estás muerta. Y no es una palabra fácil, estás muerta. Esta es la palabra que define esta iglesia, tiene el nombre de que vives y estás muerto. Esto nos lleva a hacer una pregunta, o me lleva a mí a hacerles una pregunta a algunos, ¿verdad? De a lo mejor esto puede chocar un poco con lo que a veces estudiamos en la Biblia y a veces escuchamos inclusive. ¿Sí? ¿Puede morir una iglesia, hermanos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Puede morir una iglesia? Quisiera escuchar algunas opiniones. ¿Puede morir una iglesia? ¿O la iglesia, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, la iglesia se mantiene porque la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Cómo podemos interpretar ese Mateo 16, 18 en contraposición con lo que el Señor aquí acaba de decir? Estás muerta. A ver, ¿qué pensamos? ¿No hay nadie? Yo creo que habría que definir el tema bien de qué es muerta, ¿no? Bien. Para terminar de entender. Porque hay veces que yo pienso que, por eso habría que definir lo que es muerta, pero yo pienso que sí que puede ser, y no me iría tanto a estas iglesias que son, vengan todos. También a una conservadora puede ser, Ok. ¿no? Y puede pasar. El Bien, tema entonces es que para no por eso, morir una iglesia sí puede. no por eso significa que las personas se vayan al infierno, pero por ahí lo relacionaría lo del muerto con el tema del fruto, de dar o no dar, ¿no? Bien. Yo creo que la iglesia universal, o sea, la iglesia en el sentido universal no puede morir, pero yo he visto morir iglesias en lo local, iglesias cerrarse en lo local, qué sé yo, se pelearon los líderes, hubo luchas de poder, y bueno, y la iglesia terminó cerrándose porque el último apagó la luz. Exactamente. Sí, lamentablemente en el sentido local sí se puede. Ahora, si pensamos que la iglesia somos todos nosotros, bueno, cada uno de esos fue a congregarse a otro lado, algunos no, y otros fueron a congregarse a otro lado. O sea, la iglesia en el sentido universal no muere, pero sí puede estar haciendo muchas cosas y no cumpliendo, digamos, no ser guiada por el espíritu, sino hacer muchas cosas y nada más. Excelente, mi hermana. Bien, escucho. No, que comparto lo que dice Silvia. De hecho, acá en la ciudad hubo casos. Una de las iglesias está en este tiempo tratando de volver a reiniciar la tarea en ese barrio, pero que la iglesia ha muerto. Y algunos casos donde justamente por las luchas o por las peleas de los poderes, lamentablemente
se eternizan, digamos, en lo que están, y realmente uno al ver, como decía Silvia, el fruto, la iglesia no tiene ningún fruto y es nada más permanecer por permanecer. Excelente, muy bien. Tal cual es así, atinaron en lo correcto. O sea, a veces esa confusión con Mateo 16, 18, ciertamente como han dicho mis hermanas acá, Mateo 16, 18, el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pero su iglesia, ¿quiénes somos? El grupo de todos los creyentes que están en todas partes, en cualquier cultura. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esa iglesia no puede morir, no va a morir. Las puertas del Hades no prevalecen contra esa iglesia que es la acumulación de todos los creyentes en Cristo en todo el mundo. Esa es la real. Ahí donde aplica Mateo 16, 18. Pero las iglesias locales, como Sardis, sí pueden morir. Pueden morir tanto espiritualmente, como dice mi hermana Gabriela, que a lo mejor pueden estar simplemente funcionando por funcionar, pero que a la vez espiritualmente están muertas, y también pueden desaparecer físicamente. En Venezuela llegó un momento, pues prácticamente cada 3 meses desaparecía una congregación local y todo aquello. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que si no hay ese entendimiento de que una iglesia sí puede morir, o no hay, esa conciencia de que una iglesia sí puede morir, eso a lo mejor va a evitar o no permite que realmente nosotros cuidemos la iglesia para que no muera. ¿Ves? Porque un ejemplo, si yo supiera que mis hijos, o como el ejemplo que tomamos hace rato de las vacunas, si nosotros supiéramos que el COVID no nos puede matar, no buscamos vacunarnos, no buscamos alguna inmunización, no buscaríamos nada, porque simplemente entenderíamos que no nos puede matar. Pero ya que sabemos que el COVID sí nos puede matar, pues mira, el que se pueda vacunar, vacúnese, y el que no, pues espere su turno, y cuando le llegue su turno, vacúnese. Porque acá la idea es que estamos conscientes de que podemos morir. La iglesia en Sardis había perdido esa conciencia. Había perdido la conciencia de que sí puede morir, sí podía morir. Y esta iglesia de alguna manera fue dejando que un montón de cosas entraran en la iglesia. Principalmente se cree que el problema de Sardis fue un problema de que esta iglesia se enriqueció mucho, porque la ciudad también hubo un proceso de abundancia en la ciudad que obviamente alcanzó también esta iglesia, y la iglesia se enriqueció mucho, y hasta que llegó un punto donde la iglesia sencillamente empezó a pensar que todo lo podían resolver por ellos mismos. Así que poco a poco Sardis fue engrandeciéndose ante su sociedad, ante la gente, pero para el Señor fue muriendo espiritualmente. Acá nos lleva a pensar esto: ¿cómo puede morir una iglesia espiritualmente? ¿Por qué la iglesia de Sardis estaba muerta? Una de las primeras cosas que podemos rescatar es que se habían olvidado del evangelio. Se habían olvidado del evangelio, porque el evangelio, o lo que entendemos que es la palabra de Dios, es la vida de la iglesia. Sí, el olvidarse del evangelio simplemente va a producir una muerte, a lo mejor no inmediata, pero va a producir una muerte lenta. ¿Se ha visto las flores? Algo que pasa con las flores es que las flores, cuando tú las arrancas o las cortan, ¿verdad? De su rama principal y todo aquello, usted ve que en las floristerías la flor se ve bonita y qué linda esta flor, y las personas la huelen y todo. Pero ¿sabes que esa flor, desde el momento que se le arrancó de su vid principal, ya empezó a morir? ¿Ves? Yo en alguna oportunidad le he regalado rosas a Fabiana, y en su momento, ay papi, qué lindo, qué bonito, qué lindo la rosa y todo bien bonito. Pero resulta que a los 3 días, cuando venimos a ver, esa rosa está toda negra, está toda marchitada. ¿Y qué pasó con esta rosa que estaba tan linda y tan rozagante? Es que ya estaba muriendo. ¿Sí comprendemos? Ya era una rosa que estaba muriendo. Desde que la cortaron, ya estaba muriendo. Nada más que fue una muerte
muy lenta, no fue una muerte inmediata. De allí, estas cosas sí pueden pasar dentro de una iglesia. Esta iglesia, por alguna razón, había olvidado el evangelio o por alguna razón, sencillamente entendieron que necesitaban dejar de identificarse con el evangelio. Fíjense que esta iglesia, a diferencia de Esmirna, inclusive a diferencia de Éfeso, no tiene registrado una persecución. ¿No le llama la atención esto? Esta iglesia no tiene registrado una persecución. No la persiguieron. No la persiguieron. Y hasta este punto no puede decir, oye, es una bendición, qué bueno que esta iglesia no fue perseguida, pero la naturaleza de la iglesia es un poco diferente a otro tipo de naturaleza de otras cosas. Hay cosas que están muy bien cuando no tienen persecución o cuando no tienen ataques, pero la iglesia del Señor, sus mejores momentos, aunque ustedes no lo crean, es cuando realmente la iglesia es perseguida o es cuando la iglesia realmente incomoda. Cuando la iglesia incomoda, bien sea al entorno que le rodea, o bien sea no sé, al grupo que está cercano a él, es porque la iglesia todavía mantiene su ADN como iglesia. Miren lo que dice el Señor en Lucas 6, versículo 26, no lo busquen, se lo leo nada más desde acá. Dice, ay de vosotros, en Lucas 6, 26, el Señor dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6, 26. Si me mete esa advertencia que hace Cristo a los discípulos y a la futura iglesia. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien. Y este término de los hombres obviamente hace referencia a aquellos que no conocen del Señor. Ay de vosotros cuando el mundo los está aplaudiendo, cuando el mundo los está premiando, cuando el mundo se siente bien con ustedes. Allí hay un problema que empieza a pasar con la iglesia. Se habían olvidado del evangelio y la definición del Señor en el versículo 3, Él les dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Este es el problema. A ver, por eso le dije que se habían olvidado, porque ellos sí habían recibido el evangelio. De hecho, por eso fueron constituidos una iglesia cristiana, pero se fueron olvidando del evangelio. Entonces, el Señor, ¿qué les manda a ellos? Recuerden lo que habían recibido, recuerden lo que habían recibido y oído, y guárdenlo y arrepiéntanse. Y el Señor le dice en el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, mientras ustedes están en esta condición de muerte espiritual, eso no va a postergar mi venida. Es lo que más o menos el Señor les está explicando. Voy a venir. Sí, la venida del Señor, hermanos, es inminente, indistintamente de cómo esté cada iglesia. No es que el Señor va a esperar que todas las iglesias estén perfectas para el venir. El Señor viene en camino. Su fecha es inminente, su fecha es inalterable. Y ahora queda de parte de nosotros, como dice allí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ya es la iglesia la que se tiene que preparar para el Señor, pero de que el Señor viene, viene. Y en el caso de Sardis les dijo, voy a venir sobre ustedes como ladrón. Acá tengo un material que se los quiero compartir, creo que de alguna manera nos ayuda también a entender un poco lo que pasaba en Sardis. Y me encantó mucho este trabajo que hizo este hermano para hablar un poquito, algunos síntomas, posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. La palabra moribundo significa que está muriendo, ¿no? Yo más bien creo que también hay una terminología de coma, ¿no? A veces cuando la gente está en coma no está ni muerta ni tampoco está muy activa, ¿no? En su vida. Entonces hay síntomas. Cuando una iglesia va muriendo, como le pasó a Sardis, primero viene por síntomas que a lo mejor nosotros como creyentes también tenemos que, sí, hablamos de la iglesia de Sardis muerta como iglesia. Aún así, por la gloria de Dios, vemos que en el versículo 4, no todos los que estaban dentro de Sardis estaban muertos. Vemos la diferencia. A pesar de que la iglesia, el Señor la recrimina como, tienes nombre que vive, pero estás muerta.
Aún así, el Señor en su omnisciencia, en su sabiduría, en su conocimiento de la vida espiritual de cada persona sobre esta tierra, el Señor hace el énfasis de que hay gente dentro de Sardis que no está muerta. Alabado sea el Señor por eso. Gloria a Dios. Hay gente que está dentro de Sardis, aunque Sardis es una iglesia muerta, pero hay gente que no cayó en los mismos descuidos que a lo mejor sí cayeron algunos otros hermanos que también estaban en Sardis. Entonces, permítame compartirles algunos síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Número 1, estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Muy peligroso. Los logros del pasado son buenos, pero por eso se llama logros del pasado, porque están en el pasado. Lo que importa es lo que estamos haciendo hoy. Lo que importa es lo que estamos haciendo hoy. Lo que hicimos en el pasado podrá ser bueno o malo, pudo haber tenido mucha repercusión, pero es pasado. No aplica ya para el presente de nosotros. Otro punto que coloca esta hermana dice estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Otro, él dice, estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de la persona por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Otro dice, tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Esos son síntomas que cada creyente tiene que ir mirando en su vida. La iglesia también tiene que ir mirando para evitar terminar muerta, porque ya estamos conscientes que una iglesia local puede morir. La iglesia del Señor no, pero una iglesia local sí puede ir a la muerte espiritual. Estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, si yo buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Pablo dice, yo no busco el favor de los hombres. La iglesia no tiene que buscar el favor de los hombres. La iglesia tiene que buscar el favor de Dios. El favor de Dios. Lo que a Dios le agrada es lo que nosotros como cristianos tenemos que procurar hacer, indistintamente de si al mundo le parece bien o si a mi familia le parece bien o si a mis amigos le parece bien. El cristiano está para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Siguiente dice, hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Siguiente, perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Así que estos más o menos los síntomas que coloca acá este hermano que nos sirven para que nosotros cada día nos examinemos, hermanos. Salmo 139, el salmista decía, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de integridad. Sí, examíname, camino de maldad, perdón. Examíname, oh Dios. El cristiano tiene que examinarse todos los días. Una de las cosas que también llevó a esta iglesia a la muerte espiritual ¿cómo sería esta palabra? La autosuficiencia. La autosuficiencia. Ya lo sé todo, ya lo conozco todo. ¿Qué me vas a enseñar tú de Cristo, por decir algo? Yo conozco todo. Y muchas veces este tipo de cosas nos pueden hacer mucho daño. No existe el espiritual o el cristiano que ya lo sabe todo, que ya no necesita conocer más porque ya se conoce toda la Biblia. No, hermano, pastores, líderes. Al final, para manejar una palabra, pastor, líder, mayordomo, diácono, todos los nombres que nosotros queramos usar dentro de la iglesia, todas ellas sucumben ante un solo y principal nombre que es con la cual Dios nos reconoce, oveja. Oveja. Este es el nombre con la cual Dios nos reconoce. Y una oveja, ¿qué necesita una oveja? La oveja necesita primero de un pastor. La oveja necesita ser dependiente de un pastor. Jesús decía en Juan 15:5, porque separado de mí, ¿cuántas cosas pueden hacer? Nada. Nada. El Señor dice, ustedes pueden pensar que lejos de mí pueden hacer algo. No, separado de mí,
nada pueden hacer, dice el Señor. Y es un reto, ¿eh? Bueno, un reto no, un desafío sería en Argentina. Un desafío. Él dice, bueno, te desafío a que te separes de mí y ves si puedes hacer algo. Y ya creo que a través de la historia se ha comprobado que la iglesia separada de Cristo nada puede hacer, porque somos una oveja. Pero también la oveja, como oveja, necesita el alimento espiritual. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Mateo 4:4 que dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted come 3 veces al día? Bueno, hermanos, todos los días hay que comer 3 veces al día. Yo como, gracias al Señor por su misericordia, como 3 veces al día. Y no me refiero solo al alimento físico. En la mañana no puedo salir de mi casa sin antes escuchar una predicación. Al mediodía tengo que escuchar una predicación y en la noche tengo que escuchar una predicación. Y no una predicación de David Urelia, no. Porque yo soy oveja, aunque soy pastor, aunque enseño la palabra, pero también soy oveja. Necesito escuchar a otro me tiene que nutrir también. ¿Sí comprendemos? Entonces no es un tema de que, no, como yo soy pastor, yo solo estoy para enseñar, pero nadie me puede dar. No, yo tengo que escuchar también. Yo tengo que ser confrontado, yo tengo que ser redarguido por la palabra, así sea a boca de otros. Necesito 3 veces al día. Tengo que hacer esto y 3 veces al día recibo ese alimento espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos. Porque así es que evitamos la muerte espiritual. Así es que evitamos el estancamiento espiritual también. Cuando llega un punto que decimos, no necesito esto, no necesito aquello, ya yo me lo sé, ya yo sé esto, yo sé aquello, por ahí está empezando las cosas mal. Así que en modo grueso, fue lo que le pasó a esta iglesia en Sardis. Una iglesia que murió, no murió porque le tocaba morir, sino porque descuidó muchas cosas, pero principalmente descuidó el evangelio, el alimento espiritual. Todos los días yo necesito que Dios, a través de sus siervos, a través de la lectura de la palabra, el devocional diario, que todo cristiano tiene que tenerlo, todo creyente tiene que tenerlo. Hay hermanos que a veces en consejería pastoral, pastor, ¿por qué no puedo tener devocional? Porque me levanto tal, salgo corriendo. Bueno, hermano, tenga disciplina. Si levantándose a las 5 no puede tener tiempo para estar con el Señor en quietud y en paz, levántese a las 4. Levántese a las 4, pero el tiempo del Señor hay que dárselo. Nosotros no podemos poner como excusa el trabajo, no. El tiempo del Señor hay que dárselo. Si a las 5 se le complica, levántese a las 4. ¿Sí? Duerma a las 10, levántese a las 4. Eso se llama disciplina espiritual. Y darle el tiempo al Señor, que el Señor necesita recordarnos todos los días el Señor me tiene que recordar, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y tengo que asimilarlo, porque yo te he llamado a santidad, tengo que asimilarlo y soporta las tentaciones, tengo que recordarme eso todos los días. Todos los días necesitamos la palabra de Dios. Así que esta iglesia murió porque descuidó todas estas cosas. Y si Sardis murió, cualquiera de nosotros también puede morir. No podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar, ¿ven? Bueno, terminando con Sardis, cambia totalmente el escenario y me encanta cuando Dios actúa con esa manera con la moneda de 2 caras. Me encanta cuando la Biblia tiene ese paralelismo espectacular, que la Biblia a veces pasa de un punto muy terrible y cambia de pronto a un punto wow, a un punto muy especial. Y ese punto especial lo encontramos en una iglesia conocida como la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hubiese gustado congregarnos en esa iglesia en Filadelfia, porque de verdad que es una iglesia maravillosa. Esa la encontramos del 7 al 13. No sé quién quiera leer, por favor. ¿Quién me ayuda acá leyendo?
¿Quién está activo allí para poder leer del 7 al 13? ¿Algún Yo leo. voluntario? Ok, Yo leo. perfecto. Perfecto, escucho, hermana Trini. Ok. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este mensaje nos alcanza a nosotros y ciertamente ha alcanzado a todos los cristianos de todas las épocas, que no está solamente relegado a estos primeros hermanos de estas congregaciones. ¿Sabe por qué? Con esas últimas palabras de los últimos textos. El que tiene oído. ¿Cuántos acá tienen oído? A ver, todo, ¿verdad? Así que bueno, todo el que tiene oído, ya esa palabra alcanza también para cada uno de nosotros. La iglesia en Filadelfia, una iglesia preciosa, la segunda iglesia que no recibe ninguna reprensión. Me encanta esto, hermano, que no recibe ninguna reprensión, que más bien va a recibir unas cosas tan tremendas que el Señor habla. Y esto nos habla mucho, hermanos, de que nosotros como cristianos, como iglesia, ¿qué es lo que nosotros deberíamos procurar más el tiempo, este breve tiempo que vamos a estar en esta tierra? No recibir reprensión del Señor. No recibir reprensión. Fíjese, me encanta mucho y puedo comparar esto con varios personajes de la Biblia. Fíjese el caso de José. José, en comparación con sus hermanos, la Biblia dice que los hermanos de José andaban en malas andanzas, en malos caminos, pero José, ese niño tranquilo, ese niño, pero obediente, dice que Jacob lo estimaba mucho. ¿Por qué Jacob quería a José? Porque José hacía las cosas bien. Bien, y es un buen ejemplo para nosotros. Dios siempre ha bendecido a los hijos, a sus hijos que hacen las cosas bien, que no tienen que andar buscando reprensión porque está de moda. No, nosotros tenemos que buscar reprensión, no. Nosotros más bien tenemos que procurar todos los días hacer las cosas bien delante del Señor. Pablo hablaba a Timoteo y Pablo decía a Timoteo, procura ser un ministro como reprobado o aprobado. Aprobado. Busca ser un ministro aprobado, que traza bien las escrituras, que enseña bien la palabra de Dios. Es una bendición, hermanos. Muchas veces como cristianos simplemente nos dejamos engañar por el enemigo, que el enemigo nos hace pensar que Dios es un Dios de puro no. Y inclusive a veces muchos vemos a Dios como, el Dios que me toca obedecer, o como el Dios de los no. Hermano, no tiene idea todas las bendiciones que hay. Y le hablo, pero montones de bendiciones espirituales, materiales, familiares. Mire, no tiene idea, hermano, la cantidad de bendiciones que hay detrás de la obediencia al Señor. Detrás de la obediencia al Señor. Cuando los hijos del Señor hacen las cosas como Dios lo pide, como Dios lo manda, indiferentemente de lo que puedan pensar de nosotros en el mundo, hermano, las bendiciones están garantizadas.
están garantizadas. Se los digo yo de verdad por experiencia y como, bueno, ministro del Señor, que soy de su palabra. Hermano, las bendiciones del Señor están garantizadas cuando obedecemos al Señor. Y lo vemos en esta iglesia, una iglesia que, en primer lugar, no tiene gran trasfondo bíblico. No sabemos quién fue el pastor de esta iglesia. Intuimos, como le dije al principio de este estudio de las iglesias, intuimos que esta iglesia pues es un alcance de la evangelización de Pablo a los hermanos en Éfeso, y cómo pues esa evangelización fue abarcando muchas zonas, muchas regiones, y probablemente allí un hermano cristiano, un hermano bien convencido, un hermano con llamado misionero, llamado pastoral, fue y fundó esta iglesia en Filadelfia. Este nombre Filadelfia lo tiene esta ciudad porque el rey de Pérgamo fundó esta ciudad y le coloca Filadelfia en honor a su hermano. Es una ciudad que prácticamente fundó para su hermano o en honor a su hermano, y es por eso que la palabra Filadelfia significa amor fraternal. ¿Qué significa la palabra Filadelfia? Y creo que a través de los años se utiliza mucho, ¿no?, en el mundo cristiano, la palabra Filadelfia, amor fraternal. Pero esta iglesia tenía mucho más que amor fraternal, ¿eh? Tenía mucho más que amor fraternal. Esta iglesia, hermanos, miren lo que dice. También la hermana Graciela dejó una pregunta el domingo pasado. Fíjense que la hermana nos comentaba ya en la parte final del domingo acerca de cómo el Señor se identifica con sus atributos, esos atributos que vimos en el capítulo 1, con cada una de las iglesias. Y ciertamente sí, como decía nuestra hermana Graciela, pero fíjense que el Señor, que no hace nada descoordinado, ni nada a la aventura, todo lo que Dios hace lo hace por un propósito. Fíjense que cada una de las características con las cuales el Señor se presenta delante de una iglesia tiene que ver con lo que es esa iglesia. Por manejar un ejemplo, la iglesia de Sardis, fíjense que en el versículo 3:1, él le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo, y las 7 estrellas, dice esto, es decir, yo tengo la potestad de esta iglesia en mis manos, y se identificó así. Pero para Filadelfia, miren cómo se identificó el Señor delante de esta preciosa iglesia. Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Wow, cómo se presentó el Señor delante de esta iglesia, más o menos en sintonía con lo que realmente también era esa iglesia. Es tremendo la perfección de la palabra de Dios. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras, al igual como se lo dijo a todas las demás iglesias, ¿eh? Yo conozco tus obras, y como no hay nada, aleluya, como no hay nada para yo reprenderte, como no hay nada para yo corregirte, porque ciertamente ha sido una iglesia que has obedecido mi palabra. ¿Qué hace el Señor? El Señor más bien, no le coloqué la ficha acá muy bien. No había colocado, acá está, la iglesia correcta, me estaba faltando la iglesia correcta, ¿no? Más bien ahora el Señor lo que le va a decir a ellos es lo que le va a dar como premio. Y el premio que le va a dar esta iglesia en el versículo 8 es, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Escuchen esto, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué significará una puerta abierta para una iglesia como lo era Filadelfia? ¿Qué significará una puerta abierta para una iglesia como lo era Filadelfia? A ver, ¿alguien quiere decir algo sobre esto? ¿Qué han escuchado? ¿Qué entienden sobre esa puerta abierta para esta congregación? Y dice, la cual nadie puede cerrar. Yo entiendo, ¿se escucha lo que digo? Perfectamente. Sí, yo entiendo que es como la puerta a la presencia misma, ¿no?
de Dios, como que están trabajando en su presencia y contando con su compañía, con su bendición. Lo que quería preguntar es por qué le dice, aunque tienes poca fuerza. Bueno, vamos. Eso quería saber. Pero entiendo lo de la puerta, sí, no sé si tiene otro sentido. Sí, es el sentido que Jesús luego decía en los evangelios, el que me confesare, como decía el Señor en los evangelios, el que me confesare delante de los hombres, que iba a ser el Señor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare, como Sardis, con, bueno, algunos hermanos en Sardis, algunos hermanos en Éfeso, algunos hermanos en Pérgamo, el que me negare delante de los hombres, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Le va a dar una opción B? ¿Le va a dar una alternativa extra? No, el Señor dice, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la puerta al cielo no lo abre San Pedro. Olvídense de eso. No lo abre San Pedro, no lo abre San Pablo, no lo abre Noé, no lo abre el rey David. La puerta al cielo solamente la abre Jesucristo. Juan 14, versículo 6, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y el apóstol Pedro en Hechos 4:12, ¿qué nos dice Pedro? En esa naciente iglesia del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, Cristo le dice a Filadelfia, Filadelfia, yo he abierto la puerta para ti. Ahora la pregunta es, si Cristo abre una puerta para que su iglesia acceda a su presencia, ¿quién la puede cerrar? Nadie. Nadie, hermano, nadie la puede cerrar. Y el Señor acaba de explicarles, le va a decir, porque aunque tiene poca fuerza, esta terminología, mi hermana Graciela que preguntó, esta terminología, poca fuerza, tiene que ver a lo mejor con la situación de la iglesia, con la situación material de la iglesia, con la situación geográfica de la iglesia. La iglesia no era una iglesia rimbombante, no era una iglesia con mucho poder económico como si lo fue Sardis, como lo vamos a ver ahorita. Ahorita venimos con una tremenda iglesia, la Odisea. Sí, no era una iglesia de mucha riqueza, no era una iglesia como que tenía canal de televisión, no tenía estas cosas. No sabemos por qué específicamente. Sabemos que la fuerza de Filadelfia era muy poca. No tenía muchas capacidades. No tenía a lo mejor, no sé, grandes catedrales, no los tenía. Pero ¿saben qué? Y la parte que a mí me encanta cuando paso por el libro por esta iglesia en Filadelfia, tampoco hacía falta tener todo eso. ¿Ven? No lo tenía, pero tampoco hacía falta tener todo eso. ¿Se acuerdan cuando en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo, se le aparece el cojo y al cojo le está pidiendo dinero? ¿Y qué dice Pedro y Juan? Bueno, dame ahí, te hago un cheque. No, Juan dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué es lo que tenía Pedro? Cristo, la presencia de Dios. El poder de Dios manifestado en ellos como apóstoles del Señor, como discípulos del Señor. ¿Qué le dice Pedro? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ustedes saben todo lo que sucedió, ¿verdad? No hacía falta. No hacía falta la riqueza. La iglesia no necesita tener riqueza para hacer la obra de Dios. No. La iglesia no necesita tener opulencia para predicarle al mundo. No. La iglesia no necesita tener grandes estructuras para predicarle al mundo. No, hermanos. No. Aunque hoy no quieran vender esa idea, a lo mejor por otras corrientes que hay por ahí, que pareciera que el día de hoy una iglesia pobre o una iglesia con pocos recursos no puede hacer nada. Eso es mentira. Mientras la iglesia tenga una Biblia en la mano, puede hacer todo lo que Dios quiere que la iglesia haga. Porque es lo que dice acá.
porque aunque tienes poca fuerza, coma, ¿qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Era lo único que yo necesitaba de ti. ¿Comprendemos? Era lo único que el Señor necesitaba de su iglesia. Y le tengo una mejor noticia, no se lo digan a nadie para que nadie se entere. Es lo mismo, hermanos, que Dios también está necesitando de nosotros hoy. Dios no nos está pidiendo ninguna otra cosa. Solamente Dios nos está pidiendo esas dos cosas. Que guardemos su palabra y que bajo cualquier circunstancia nosotros no neguemos el bendito nombre de Jesús. Aunque no tengan por intransigentes, aunque no tengan por viejitos prematuros, aunque no tengan por radicales, aunque no tengan como el cáncer de la sociedad, como decía un famoso científico, los cristianos son el cáncer de la sociedad. No importa, no importa. Así nos tengan como lo peor, así nos tengan como lo peor en la sociedad, los mentes retrógrados, los no sé qué. Yo no sé si a usted le afecta estas cosas, pero a mí no me hace ni coquito, sinceramente, a mí ni pendiente. Porque yo sé que el Señor solamente nos pide dos cosas: guardar su palabra y no negar su nombre bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Sardis vendió el nombre del Señor. ¿Y qué dice el Señor de Sardis? Tienes nombre que estás vivo, pero estás muerta. Filadelfia, miren qué contraposiciones tan tremendas, ¿no? Filadelfia, poca fuerza, poco reconocimiento ante la sociedad, y Dios dice: he aquí he abierto una puerta para ti. Estás segura para el arrebatamiento de la iglesia. Así que esto es lo que significa la poca fuerza, pero ellos han guardado su palabra, no han negado su nombre. Y el versículo 9 dice: aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Algún día el mundo va a entender. No sé si ahorita, mañana, pero algún día el mundo va a entender que lo que teníamos a Cristo, estábamos en la verdad. Y no hay duda de ello, hermanos. Así que eso es más o menos lo que tenía la iglesia Filadelfia. Pudiese hablar mucho más de Filadelfia porque les soy sincero que me apasiona mucho hablar de esta iglesia, pero vamos a avanzar a la última iglesia para ya ir finalizando. Guardaron la palabra de Dios, no negaron el nombre de Cristo. ¿Y cómo los premió Dios? Bueno, más oportunidad para testificar a Cristo. Hay puertas abiertas, hay oportunidades. Sigan predicando, sigan llevando la palabra, porque yo lo voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. La iglesia de Filadelfia es el ejemplo más contundente que tenemos los cristianos de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Ok? Es un ejemplo, uno de los ejemplos más contundentes. No es el único, hay muchos más, pero es el ejemplo más contundente. La iglesia verdadera del Señor no va a entrar, no va a pasar por la gran tribulación. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos hasta este punto, ¿ok? Serían guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Consejo final que le dieron a esa iglesia, lo puse en rojito, no sé si todos lo pueden ver. Retén lo que tienes. Ese era el consejo final para Filadelfia. Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes hasta el final. Dios no paga principio. ¿Qué es lo que paga el Señor? Final. ¿Okay? Pasamos a la última iglesia. Nos quedan 10 minutos. La iglesia Laodicea, amados hermanos. ¿Qué podemos decir de esta iglesia? Creo que mucho se ha predicado. Probablemente sea la iglesia más común dentro del cristianismo cuando se habla de las 7 iglesias. ¿Por qué? No hay duda que hay innumerables predicaciones sobre la famosa iglesia tibia. La iglesia tibia. La iglesia de Laodicea. La famosa iglesia tibia. ¿Algún hermano que me ayude a leer, por favor? Hermano Javier, ¿me puede leer? Versículo 14
hasta el versículo 22, ya para ir finalizando. Por favor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén, gracias, mi hermano. ¿A cuánto le gustaría congregarse en la iglesia en la Odisea? Capaz que a ninguno, ¿no? No me gustaría. Pero la realidad es que esta iglesia, pues, es una iglesia que se replica muchas veces de manera muy común a través de los siglos en muchas iglesias locales. Una iglesia tibia, la tibieza. Y la tibieza llegaba precisamente porque era una iglesia no definida. Una de las cosas que el Señor se identifica con esta iglesia, le dice, he aquí el amén. Mira la diferencia, cuando el Señor dice, he aquí el amén. ¿Qué significa la palabra amén? La palabra amén en el griego significa desierto, de certeza. Cuando usted consigue en la Biblia amén, lo que significa es desierto. Es una afirmación. Es real, es contundente. Y acá el Señor se identifica con esta palabra para decirles a ellos o a esta iglesia, mire, yo soy el contundente, yo soy el afirmativo. Si no vas a negarme lo que está pasando aquí. Y recuerden que estos mensajes llegaban directamente al pastor de esas iglesias, al pastor de las iglesias. Y aquí el amén dice esto, yo conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y yo creo que esta terminología de tibieza, todo la podemos entender, ¿eh? Yo trabajo, pues obviamente trabajo manejando y en la mañana, por decir algo, está un frío bastante fuerte y uno comúnmente agarra, me llevo una botellita con agua para tenerlo ahí e ir tomando durante el día. Pero de repente llega a las 11, llega el mediodía y sale ese solazo y el auto está caliente y todo. Y por ahí como golpes 2, 3 de la tarde, a lo mejor ahí me provoca, saco la botellita y me echo una tomadita de agua. No la puedo bajar. No la puedo bajar porque me da náusea. ¿Y por qué me da náusea esa agua? Porque está como tibia. Está tibia. Sí, está desagradable. Ya no está agradable como en la mañana que lo saqué y estaba definida. Era una botella con agua fría. Pero resulta que durante el día, por los procesos climáticos, esa agua se puso tibia. Y ahora resulta que esa agua, que yo salí con ella con la finalidad de tomármela, si yo me la tomo, es probable que me termine causando algunos problemas estomacales de aquí a la noche. Ese es el problema de Dios con la tibieza. Dios aborrece la tibieza. Dios no soporta la tibieza. Dios vomita como lo haríamos cualquiera de nosotros. Fíjese la analogía que toma el Señor. Dice, por eso te vomitaré de mi boca. Porque lo tibio produce náusea. Es nauseabundo lo tibio. Ahora, ¿qué es una persona tibia? Alguien que no se define. Alguien que no termina de definirse. Y Dios nunca ha tenido problema con los hombres que escojan su camino. Lo que Dios quiere es que los hombres escojan su camino.
¿Se acuerdan por allá en Primera de Reyes, capítulo 18? ¿Se acuerdan de una convocatoria que hizo el profeta Elías? Elías convocó él solo como profeta de Dios. Delante de él habían 450 profetas del falso dios Baal. ¿Qué le dijo Elías al pueblo en Primera de Reyes 18:22? Le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos en sus corazones? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal para ustedes es Dios, síganlo. Pero dejen la ambigüedad, dejen la neutralidad. Y no existe la neutralidad en las cosas del Señor. En este mundo, hermanos, solamente hay dos clases de personas: hijos de Dios, hijos del diablo, hombres salvados y hombres perdidos. No hay término medio para la palabra de Dios en este mundo. No hay alguien que esté en proceso de. No existe nadie en proceso de. O eres salvo o eres condenado. Así lo concibe la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos que entenderlo de esta manera. Esta iglesia está en esa realidad. No se definían. Son del Señor, no son del Señor. Y el Señor dice, están en tibieza, están en tibieza. Ahora, ¿saben qué produjo la tibieza de la iglesia en la Odisea? Que esta región se le atribuye el logro de haber descubierto las fórmulas con la cual se terminó creando el colirio. Si causan colirio, ¿no? No se lo colocan en los ojos, más que todo algunos que tienen problemas en la vista, ¿no? El colirio. Bueno, a esta región se le atribuye la patente o los descubrimientos que llevaron al colirio, a lo que ya luego se utilizó en aquella época, porque ciertamente en aquella época también había muchos problemas en la vista. ¿Y qué pasó con esa ciudad? La ciudad con ese descubrimiento se enriqueció, pero de una manera increíble. Es más o menos ahorita como aquellos laboratorios que descubrieron la vacuna del COVID. ¿Entiendes? Se enriquecieron de una manera increíble porque son naciones que le están comprando. No estamos hablando que son compras de empresas o de individuos, no, son naciones que están comprándole a estos laboratorios, Pfizer, el otro y el otro. De la noche a la mañana con esta pandemia se enriquecieron de una manera increíble. Bueno, lo mismo pasó con la región, con esta ciudad de la Odisea. A raíz de ese descubrimiento, la ciudad se enriqueció de una manera increíble. También la iglesia se enriqueció. También la iglesia se enriqueció. Pero muchos se enriquecieron. Y ustedes saben lo que pasa, ¿no? Cuando llegan las riquezas. Cuando llega la riqueza, muchas veces en la vida de algunos cristianos, ya no se pueden congregar porque hay que atender la empresa. Ya no puedo estar pendiente de las cosas del Señor porque hay que atender la empresa. Hermana, voy a dejar el ministerio porque la empresa me está demandando. Y empezamos a negociar las cosas de Dios. Y empieza esa negociación con las cosas de Dios. Y así llegó la tibieza a esta iglesia, ¿eh? No crean que fue por otra cosa, así llegó la tibieza de ellos. Y por eso que el Señor en la reprensión le dice, versículo 17, pero tú dices, ellos decían a sí mismos, yo soy rico y me he enriquecido. ¡Wow! Y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjense la autosuficiencia que estaban mostrando ellos. No, ya no. ¿Para qué vamos a orar? Hermano, vamos a orar por una pantalla. No, hermana, no ore, vaya, compre, acá hay plata. La iglesia tiene plata, no ore. Y la iglesia empezó a dejar de vivir por fe y por la oración, porque ya lo tenían todo suplido, lo tenían todo copado. Así que ya no. Todo lo podemos resolver, todo lo podemos administrar porque somos muy ricos. Empezaron a pensar ellos mismos. Y el Señor les dice a ellos, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, el Señor les dice, y no sabes, es de que ellos no lo sabían, y no sabes que tú eres un desventurado. Miren la óptica de Dios en contraposición con la óptica que muchas veces nosotros mismos podemos tener de nosotros como iglesia, Muy importante esto. Esta iglesia se pensaba de una manera y miren cómo Dios veía esa iglesia. Miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vuelve a ser rico, pero espiritualmente, y vestiduras blancas para vestirte, vuelve a buscar la santidad y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de tu inmoralidad, de tus pecados, y unge tus ojos con colirio. El Señor toma la analogía de la abundancia que están viviendo con este producto y el Señor les hace saber a ellos, ustedes no necesitan el colirio que ustedes inventaron, necesitan el colirio que yo doy. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, soy yo? Necesitamos esa Jesús. La iglesia necesita esa Jesús en cada estación de su vida, a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos capítulo 12. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Vuelve a ser celoso y arrepiéntete, dice. Y el versículo 20, que ya lo conocemos, creo que también lo estamos aprendiendo, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Finalizando con este tema, ya tengo la hora encima. ¿No le llama la atención que este 3:20 siempre se utiliza para evangelismo? Este no es un texto de evangelista, no es un texto evangelístico. Es un error que cometen muchos, aquellos que pues evangelizan con este texto. No, este es un texto de una iglesia que había sacado a Jesús de la iglesia. Parece increíble, pero es así. Una iglesia que había sacado a Jesús de la iglesia. Es tremendo esto, ¿no? Y el Señor desde afuera, le dice, he aquí yo estoy a la puerta. Sí, yo te quiero restaurar, la Odisea. Yo te quiero restaurar. Yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero tu perdición. Yo quiero tu salvación. Pero ¿qué tenía que hacer la Odisea? Tenía que abrir la puerta nuevamente al Señor. Es decir, hermanos, también es probable que una iglesia esté funcionando sin Jesús. Todas estas cosas pasan. Ellos sacaron a Jesús de la iglesia por el materialismo que había en ellos. Sacaron a Jesús de la iglesia por su tibieza. Más adelante en la parábola del sembrador, el Señor habla de los afanes y las riquezas. Ahogan la palabra de Dios en el corazón de algunos. Muy cuidadosos tenemos que ser con eso. Se negaron a ser disciplinados por el Señor. Yo reprendo y disciplino a todo el que recibo por hijo, pero ellos no querían disciplina porque tenían mucho dinero, tenían mucho poder. Así que, hermanos, de esta manera pues terminamos. Creo que no quiero sumar más nada porque no tengo más tiempo. Pudiese sumar más cosas, pero ya el tiempo nos llegó. Y bueno, así terminamos viendo las 7 iglesias de manera panorámica. Ojalá en algún momento, a modo de seminario, pudiésemos simplemente estudiar texto por texto de cada una de estas iglesias. Les aseguro que hay mucha más profundidad todavía de lo que hemos compartido, pero bueno, creo que de alguna manera entendemos que este era el por ahora de esta carta. Era el por ahora. La iglesia del Señor bajo el juicio del Señor, y el juicio termina precisamente con el mensaje a la iglesia en la Odisea. Y ustedes, las 7 iglesias que hemos estudiado tienen 2 términos muy similares. El que venciere, y hay una recompensa para el que venza. Y por último, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, cuando termine el capítulo 3, se entiende que el juicio del Señor sobre la iglesia habrá acabado. Los que vencieron ya están listos y los que no vencieron ya están listos. Y eso va a abrir la puerta al capítulo 4 y al capítulo 5, que lo veremos Dios mediante el domingo, si el Señor nos da vida y salud. Así que, hermanos, si no hay alguna pregunta, alguna duda, creo que ya podemos ir orando para poder finalizar. Y ahí tienen la tarea ya se lo dije ya, leer Apocalipsis 4 y 5, por favor. Busque un buen mate, léalo con calma, hermano. No lea corriendo, busque un buen mate. Usted toma mate, yo tomo café. Busque un buen mate ahí en la tranquilidad. Léase capítulo 4 y capítulo 5. Digiéralo
digiera todo el capítulo 4 y el 5 y le aseguro que el domingo vamos a tener una clase de gran bendición con el favor del Señor. Amén. Déjame dejar de compartir pantalla acá. Y le pido a mi hermano Gustavo Marchesotti que nos despida con oración, por favor, mi hermano. Te agradezco. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, te damos gracias por tu palabra dada y te pedimos que nos ayudes y nos bendigas a comprender cada día más tu palabra y lo que nos querés decir para que podamos ser mejores hijos tuyos y te podamos servir con mejor calidad. Gracias una vez más por tu amor y tu cariño para con cada uno de nosotros y gracias por también David y el esfuerzo para poder brindar las enseñanzas en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Gustavo. Bueno, hermanos, Dios les guarde. Nos vemos en el servicio dentro de unos minutos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.